que eh, no revisaron bien esta parte, ¿verdad? Entonces, voy a dar un pantallazo general, eh, siempre basándome en el libro base de ustedes, que es el Vicente Diamante, que dicho sea de paso, la parte de anatomía está muy bien ahí, entonces ustedes van a leer de ahí la parte de anatomía. Capaz que las imágenes no les sean de mucha utilidad porque están en blanco y negro, entonces pueden utilizar las imágenes de la clase de ahora, o si no, pueden buscarlas también en internet. Hay muchísimas imágenes que les van a servir para que ustedes puedan estudiar. Incluso del Atlas de Netter también pueden sacar muchas imágenes que están bastante comprensibles ahí, ¿sí? Pueden visualizar bien la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, se ve bien. Ok. Pero ahora subió. Sí, ahora saqué porque vi que alguien escribió, pero al final voy a colocar de vuelta las presencias, ¿sí? Bueno, ahí estamos de vuelta. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a iniciar con la clase, con la sección primera, que es la de oído, ¿sí? Dando continuación al programa, vamos a ver esta parte de anatomía, ¿sí? Como les dije, en el libro está muy fácil, o sea, ustedes pueden leer bien de ahí y cualquier cosa que de repente no entiendan me la preguntan cuando hayan leído, ¿sí? Bueno, eh, bueno, empezando con nuestra primera unidad, ¿verdad? En realidad la segunda, pero la primera que vamos a ver de las regiones que vamos a estudiar, vamos a empezar con lo que es el aparato auditivo, ¿sí? El aparato auditivo, ustedes tienen que saber que está formado por dos porciones, como ven aquí en la imagen, ¿sí? Una porción es periférica y la otra porción es una porción central. Cuando hablamos de porción periférica, nos estamos refiriendo a estas tres partes que son el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de porción periférica, nos referimos a esas tres partes, externo, medio e interno. Pero cuando hablamos de una porción central del aparato auditivo, ya específicamente estamos hablando de lo que es el nervio auditivo, ¿verdad? Que ustedes ven aquí el nervio auditivo, que tiene dos ramas, una rama es la coclear y una rama es la vestibular, ¿sí? La rama coclear generalmente inerva esta parte del oído interno, que es la cóclea, y la rama vestibular inerva lo que sería la parte posterior del oído interno, que es el aparato vestibular, que vamos a ir viendo eso cuando demos aparato vestibular. También la porción central incluye lo que son los núcleos, tanto cocleares como vestibulares. También las vías centrales auditivas y los campos auditivos de la primera y segunda circunvolución temporal. Entonces, todas estas estructuras anatómicas están conformando la porción central del aparato auditivo. Hoy vamos a centrarnos más bien en lo que es la porción periférica, ¿sí? Oído externo, oído medio y oído interno. Bueno, esta imagen es una imagen bastante esquemática, ¿verdad? De lo que es el aparato auditivo en sí, ¿sí? Habíamos dicho que el aparato auditivo está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. Bueno, cuando hablamos de oído externo, también nos estamos refiriendo a el pabellón auricular que ustedes ven aquí en la imagen. Estoy señalando con el cursor de la computadora. Todo esto es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo hasta la lámina anterior de la membrana timpánica, que es esto que estoy señalando aquí, esto blanco, ¿sí? Bueno, entonces toda esa región anatómica es el oído externo. Cuando hablamos de oído externo, entonces nos referimos al pabellón auricular y al conducto auditivo externo. Cuando hablamos de oído medio, nos estamos refiriendo a
todo lo que está por detrás de la lámina posterior de la membrana timpánica. Todo esto que está aquí es el oído medio, hasta la ventana oval que ya corresponde a lo que sería el oído interno, que ven en la imagen está coloreada con amarillo, ¿sí? Entonces, oído medio va desde la lámina posterior de la membrana timpánica hasta la ventana oval, ¿sí? Todo, todo esto que ustedes ven acá, que está dentro del oído medio, corresponde a su contenido, que vamos a ir desarrollando en la clase. Pero para que sepan, disculpas de vuelta, todo esto que ustedes ven aquí es la cadena de huesecillos del oído medio. Todo esto corresponde a la cadena de huesecillos. Esto que ustedes ven aquí, este pequeño tubo o conducto, es la trompa de Eustaquio, que vamos a ver más adelante por qué es importante la trompa de Eustaquio. Sepan que forma parte del oído medio, y otras estructuras anatómicas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Y el oído interno, como ustedes ven aquí, el oído interno corresponde a toda esta estructura coloreada en amarillo, que tiene una forma especial o particular, una forma de caracol, ¿sí? El oído interno, para que sepan, tiene dos porciones también, una porción anterior llamada caracol o llamada cóclea, y una porción posterior que ustedes ven aquí, que es el aparato vestibular, y que está representado por estos conductos o canales semicirculares, que vamos a ir viendo eso todo en aparato vestibular, así que no se preocupen, solamente para que vayan teniendo una idea general. Y toda esta estructura que corresponde a la porción central del oído interno, ¿sí? Que comunica su parte anterior con su parte posterior, ¿sí? Eso para que tengan una idea generalizada, ¿sí? Bueno, hablando ahora del oído externo, es decir, del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, como les dije, el oído externo comprende el pabellón auricular que ustedes ven aquí. El pabellón auricular es más bien un esqueleto, ¿sí? Un esqueleto elástico, cartilaginoso, que está recubierto de piel, ¿sí? Entonces, el pabellón auricular está formado por cartílago recubierto de piel, no hay más nada. Y el conducto auditivo externo está formado, eh, mejor dicho, el conducto auditivo externo va desde el orificio de entrada al conducto hasta la lámina anterior del tímpano, ¿sí? Desde el orificio del conducto hasta la lámina anterior hasta la lámina anterior de la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, todo eso es el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque tiene una forma de S itálica. No es un conducto recto, longitudinal, sino más bien es ustedes imagínense la letra S dibujada sobre un papel, ¿sí? Es esa la posición horizontal que tiene y la forma que tiene el conducto auditivo externo. Una S itálica, esa es su forma. No es un conducto recto. Y sobre todo tienen que saber que este conducto tiene dos porciones principales. Una porción, que es la porción que nosotros generalmente visualizamos como, como simples médicos generales, ¿verdad? Es la porción anterior o la porción externa del conducto. La porción externa inicia en exactamente el orificio del conducto auditivo externo. Esa es la porción externa. Y su extensión se da hasta una porción del conducto
¿verdad? Justamente donde termina esa consistencia fibrocartilaginosa que tiene al principio, ¿sí? Generalmente la longitud exacta no existe, sino más bien donde cambia la dureza de nuestro conducto es donde podemos decir que ahí termina la porción externa e inicia lo que sería la porción media del conducto auditivo externo, que tampoco tiene una longitud definida, pero a partir de la porción media, ustedes tienen que saber que la consistencia del conducto cambia. ¿Por qué? Porque a partir de esa delimitación, generalmente el conducto ya está compuesto por lo que sería hueso, ¿sí? Más bien por una porción del hueso timpánico, ¿sí? Entonces, la primera porción del conducto auditivo externo tiene una consistencia fibrocartilaginosa y a partir de la porción media, más o menos vamos a imaginarnos que está aquí, que a partir de aquí empieza la porción media, ya tiene una consistencia ósea, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa región ya corresponde a lo que sería el hueso timpánico y las porciones escamosa y petromastoidea de lo que es el hueso temporal, que es donde está contenido nuestro conducto auditivo, ¿sí? Y por último, la otra parte o el otro contenido de lo que es el oído externo, ¿verdad? O el otro miembro del oído externo sería la lámina anterior de la membrana timpánica, que está aquí numerado con el número 3, valga la redundancia, ¿sí? La membrana timpánica tiene dos láminas, una lámina anterior, que es la que nosotros vemos con el otoscopio, ¿sí? Y la lámina posterior, ya que se encuentra por detrás, pero a partir de ella ya da inicio a lo que sería el oído medio. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ya habíamos visto en la primera clase cómo está compuesto el pabellón auricular, ¿sí? El pabellón auricular habíamos dicho que es un esqueleto cartilaginoso recubierto de piel. No hay tejido celular subcutáneo, no hay tejido muscular, no hay tejido graso, es solamente cartílago recubierto de piel. Y como pueden fijarse, este esqueleto cartilaginoso tiene varios repliegues, ¿sí? A esto que ustedes ven aquí se les llama repliegues y cada repliegue otra vez tiene su nombre. Habíamos visto, que el repliegue superior recibe el nombre de hélix. El repliegue que está justamente por debajo recibe el nombre de antihélix. Y la hendidura que se forma entre el hélix y el antihélix recibe el nombre de fosa interescafoidea o fosa escafoidea. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Otro de los repliegues, o mejor dicho, otras de las depresiones de este pabellón auricular es la concha auricular, ¿sí? Acá tenemos otro repliegue que es el trago, que está por delante del orificio del conducto auditivo externo. Por detrás del trago tenemos otro repliegue que es el antitrago, y entre el trago y el antitrago está lo que se encuentra la llamada incisura intertraginosa, ¿sí? Y por último tenemos el lóbulo de la oreja. Esta imagen muestra, o mejor dicho, aquí están representados o escritos los repliegues cartilaginosos más importantes, que son el trago, el antitrago, el hélix y el antihélix, ¿sí? Bueno, hablando un poquitito de lo que es el conducto auditivo externo,
que tenemos muchas cosas para decir de este conducto, ¿verdad? Ya les había mencionado su característica forma o su forma peculiar, que es la de una S itálica, no es un tubo recto, longitudinal, donde no hay, por ejemplo, eh, que es liso, ¿verdad? Es un conducto con una forma de S itálica que tiene dos porciones, como habíamos dicho, una porción fibrocartilaginosa, que es la porción inicial, ¿sí? Desde el orificio del conducto hasta donde podemos sentir el cambio, ¿verdad? De fibrocartilaginoso a porción ósea. La dureza de las porciones nos va a ir diciendo en qué porción nos encontramos, ¿sí? Nuestro conducto auditivo también tenemos que saber que por dentro de él está recubierto de piel, es decir, que no solamente el pabellón auricular está recubierto de piel, sino también dentro del conducto vamos a tener piel, ¿sí? Y esa piel es un poco más delgada que la piel que se encuentra en el resto del cuerpo. Es una piel bastante fácil de lastimar, entonces es eh, es una piel bastante sensible, sobre todo cuando estamos manipulando con instrumentales, ya sea para limpiar el oído, para aspirar el oído, para sacar algún cuerpo extraño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no lacerar la piel, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo más importante que nosotros vamos a encontrar en la porción externa o primera porción del conducto auditivo externo? Si ustedes se fijan en esta imagen, lo que nos llama la atención aquí es que en esa porción vamos a ir encontrando, por ejemplo, como pueden ver aquí, vamos a ir encontrando estas vibrisas o pelos dentro del conducto, ¿sí? Vamos a tener esos pelitos ahí en la primera porción. También vamos a ir encontrando en esta región, después de la piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Por eso es que tenemos aquí estos folículos pilosos en la piel. Les voy a señalar los folículos pilosos, ¿verdad? En la piel, de donde salen las vibrisas, ¿sí? Vamos a tener también glándulas, las glándulas sebáceas y las glándulas en ovillo, ¿sí? Las glándulas sebáceas, ¿cuáles son? Son estas glándulas que se encuentran aquí en la imagen. Se llaman glándulas sebáceas o glándulas ceruminosas. ¿Cuál es la función de esta glándula? Es la de, eh, formar el cerumen, ¿sí? Las glándulas ceruminosas, eh, perdón, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Bueno, continuando, les estaba diciendo que también vamos a encontrar en la primera porción o en la porción externa del conducto auditivo externo las llamadas glándulas sebáceas y las glándulas en ovillo. Las glándulas en ovillo van a encontrar también en otras bibliografías con el nombre de glándulas ceruminosas, como dice aquí, ¿sí? Entonces las glándulas ceruminosas son también llamadas glándulas en ovillo, ¿sí? ¿Y eh, cuál es la función de esta glándula ceruminosa o glándula en ovillo? Es la de proporcionar la coloración del cerumen, ¿sí? O de la cera. La glándula ceruminosa le da el color marrón, amarillento, negruzco, le da a la cera que se forma en la porción externa del conducto. Sin embargo, las glándulas sebáceas, que no están representadas aquí, son las que se encargan de
formar la cera, ¿sí? Entonces, las glándulas sebáceas son las que van produciendo la cera o el cerumen, y las glándulas ceruminosas, o también llamadas glándulas en ovillo, son las que le dan ese color característico, ya sea marrón, amarillento, negruzco, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras que yo les nombré aquí en la porción externa del conducto, ustedes no van a encontrar en otra porción del conducto auditivo externo. Solamente en la primera porción del conducto vamos a encontrar todo esto que les dije: glándulas, pelos, tejido celular subcutáneo, ¿sí? En otras porciones, como la porción media y la porción interna, ya no van a encontrar. ¿Está? Entonces, acá simplemente otra diapositiva para mostrarles, ¿verdad?, cómo se llama el espacio que queda entre lo que sería el hélix o la hélice y el antihélix o la antihélice, ¿sí? Les había dicho que se llama fosa escafoidea o interescafoidea, ¿está? También aquí en esta imagen ustedes pueden ver el pabellón auricular, ¿verdad?, formado por cartílago exclusivamente. El conducto auditivo externo también lleva el nombre, como está señalado aquí, de meato acústico externo. Esta diapositiva nada más para que ustedes vean que se puede nombrar también de otra manera. Entonces, para que ustedes vayan también guardando otros nombres que podrían encontrar en otras bibliografías. Pero prácticamente todo es igual, no cambia absolutamente nada, ¿sí? Hay algunos nombres que van a encontrar en latín y otros que van a encontrar simplemente en el idioma español. Entonces, cualquiera de los dos está bien. Bueno, y por último, el último componente de nuestro oído externo es la lámina anterior de la membrana timpánica. Habíamos dicho que la membrana timpánica, ¿sí?, reunía ciertas características para considerarla una membrana timpánica normal, ¿sí? Esas características eran primeramente la posición en la que se encontraba la membrana. Como ustedes ven acá, esta es una posición en donde vemos totalmente a la membrana timpánica íntegra, sin ningún tipo de perforación, sin ningún tipo de hundimiento en ninguno de sus cuadrantes, ¿verdad? Entonces tiene una posición normal, ¿sí? Vemos el mango del martillo bien delimitado, ¿sí? Y justamente por debajo de él, en el cuadrante anterior inferior, el triángulo luminoso, que nos habla justamente de la translucidez de la membrana timpánica. Y también nos podemos fijar que por detrás de ella no existe ningún tipo de acumulación de líquido, no existe ningún tipo de tumoración dentro del oído medio, ¿verdad? Podemos ver bien a través de ella, ¿verdad? Podemos ver bien a través de ella, y prácticamente el oído medio no está ocupado. Sí nos deja ver lo que hay por detrás. Entonces también podemos decir que la membrana timpánica tiene una coloración gris perla, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí sobre la parte de oído externo? Doutora, em el lóbulo, se não há tecido subcutâneo, só há tecido conectivo e piel, então, em lóbulo de la orelha, seria isso? En el lóbulo de la oreja, sí. Todo es cartílago recubierto de piel. Todo es cartílago recubierto de piel. Solo que allí en el lóbulo de la oreja, ¿verdad? Casi la parte cartilaginosa ya no vas a sentir tanto. Si vos palpás el lóbulo de tu oreja, vas a
prácticamente no vas a sentir que hay cartílago, ¿sí? Ya es muy poca la cantidad de cartílago que hay en esa zona. Es más bien tejido, es más bien piel, tejido conectivo, ¿sí? Sí, gracias. ¿Está? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pasando a lo que es el oído medio, habíamos dicho que el oído medio inicia desde la lámina posterior de la membrana timpánica, desde la lámina posterior, ¿sí? Hasta lo que sería la ventana oval del oído interno. El oído medio está formado por esta estructura que ustedes ven aquí, que lleva el nombre, o mejor dicho, es descrita como caja del tímpano, ¿sí? A esto se le denomina caja del tímpano. También el oído medio está formado por otras estructuras como son, vamos a ver en otras imágenes, por detrás de la caja del tímpano se encuentra lo que se llama el antro mastoideo, también el sistema celular de la mastoides, que ya son regiones del hueso temporal, ¿verdad? Vamos a ir viendo, pero para que sepan que también forma parte del oído medio. Y por último, la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Que les dije que es muy importante porque comunica lo que es el oído medio con la rinofaringe, es decir, con la cavidad nasal. Bueno, hablando un poquitito primeramente de lo que es la caja del tímpano, ¿sí? Todo esto que ustedes ven aquí, que está en lila, todo esto que ustedes ven aquí es la caja del tímpano, ¿sí? O mejor dicho, todo lo que está en lila corresponde a lo que es el oído medio, ¿sí? La caja del tímpano, eh, al igual que todas las cavidades, ¿verdad? Todas las cavidades del oído, se encuentra revestido por una mucosa, ¿sí? Es una mucosa más bien considerada como un verdadero mucoperiósteo. Generalmente esta mucosa es una prolongación de lo que sería la membrana bucofaríngea, reviste toda la caja timpánica, esa membrana bucofaríngea, ¿verdad? Muy delgada, y sobre todo tienen que saber que está eh, íntimamente unida a lo que sería el periósteo subyacente. Recuerden que el periósteo es una mucosa que prácticamente recubre a todo lo que sea hueso en el organismo. Entonces, ese periósteo está recubierto por esta prolongación de la membrana bucofaríngea, ¿verdad? Que es también eh, una, una cubierta muy, muy delgada, ¿sí? Y sobre todo, esa mucosa eh, está representado por un epitelio, ¿sí? Un epitelio cilíndrico y ciliado, en donde predominan las células caliciformes, ¿sí? Sobre todo en esta zona, que es la mitad anterior, ¿verdad? La mitad anterior de la caja timpánica. Todo esto es anterior, y les digo que todo esto es anterior, ¿por qué? Porque recuerden cuál es la posición anatómica de un cuerpo, de un organismo, es el decúbito dorsal. Entonces, cuando nuestra caja timpánica, ¿verdad?, está orientada en decúbito dorsal, toda esta zona que les estoy mostrando queda como la porción anterior. Todo esto es anterior, ¿sí? Y aquí es donde predominan más las células caliciformes, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden fijarse, nuestra caja timpánica en su interior tiene esta cadena de huesecillos, ¿sí?
en donde se distinguen el martillo, el yunque y el estribo, que vamos a ir definiendo cada una de las características de estos tres huesecillos. Como les había dicho, eh, esta caja timpánica, ¿sí? Esta caja timpánica, nosotros generalmente como especialistas, ¿verdad? Dividimos en tres porciones eh, dadas por líneas imaginarias, ¿sí? Tenemos una primera porción, esto solamente para que ustedes vayan, vayan interpretando, ¿verdad? Porque eh, en algunas bibliografías ustedes pueden leer en tal porción se encuentra la cabeza de los dos huesecillos, eh, martillo y yunque. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, les voy a ir diciendo cuáles son esas porciones para que a la hora de estudiar no se encuentren con confusiones, ¿sí? La primera porción, ¿verdad? La primera porción de esta caja timpánica, todo esta es la caja timpánica, esta primera porción que ustedes ven aquí por encima de la cabeza de estos dos huesecillos, que son el martillo y el yunque, a esta primera porción nosotros le llamamos epitímpano o porción apical, ¿sí? Esta es la porción más importante de las tres que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque en esta porción generalmente se asientan las patologías crónicas del oído medio, que fácilmente, si se les deja su libre evolución, van a ir erosionando por este techo de la caja timpánica, y como pueden ver va a ir trasladándose la infección a otra zona del hueso temporal que ustedes ven aquí, es la mastoides, ¿sí? Que les había nombrado anteriormente. Entonces, por eso la porción apical o epitímpano es la porción más importante de las tres. Y en esta porción, como nosotros decimos, estoy en la porción apical. Estoy en la porción apical porque dentro de esa porción vamos a ver las cabezas de estos dos huesecillos, ¿sí? Por eso estamos en la porción apical. Ahora, la segunda porción, que también está delimitada por líneas imaginarias, corresponde a lo que sería la porción mesotimpánica, ¿sí? La porción mesotimpánica generalmente nosotros la podemos indicar como aquella porción que contiene, como ven aquí, al mango del martillo, ¿sí? Y también, perdón, y también a lo que sería la porción vertical del yunque, incluido este huesecillo que es el estribo. Entonces, toda esta porción correspondería a lo que sería, o a partir de ahí, mejor dicho, corresponde a lo que sería la porción mesotimpánica. Y esa porción mesotimpánica generalmente va hasta el hasta lo que sería el límite inferior de esta depresión que causa el oído interno en la pared del oído medio, que es la ventana redonda. Donde termina la ventana redonda, entonces ahí terminaría nuestra porción mesotimpánica, ¿sí? Y ya bien abajito vamos a tener la porción hipotimpánica. Más bien no está por debajo de la membrana timpánica como su nombre lo indicaría, pero ya se encuentra generalmente próxima a lo que sería la inserción de la membrana en el piso de la caja timpánica. Entonces a eso correspondería la porción hipotimpánica. Eso nada más para que ustedes se orienten a la hora de leer, ¿sí? Pero siempre quiero que recuerden esta primera porción, es la que más nos interesa, la porción apical o epitímpano.
tímpano, que ya les dije por qué es importante, ¿sí? Ahora, ¿cómo ustedes pueden fijarse, ¿verdad? Aquí, nuestra cadena de huesecillos, si se fijan bien, ¿verdad? Si se fijan bien, perdón, no les describí las características de los huesecillos. Como pueden ver aquí, ¿verdad? Estos tres huesecillos están conectados entre sí, ¿sí? O articulados entre sí. El nombre de las articulaciones no quiero que sepan, pero sí quiero que se recuerden que estos tres huesecillos están súper bien articulados entre sí para adoptar esta disposición en el espacio, ¿sí? Entonces, el primer huesecillo, que es el martillo, ustedes pueden ver aquí, tienen que saber que es el huesecillo más voluminoso de los tres. Como pueden fijarse, presenta una cabeza, ¿verdad? Que está, como les dije, situada en el ático. Esta cara del martillo, que es la cara póstero interna, está articulada con la cara del yunque. Y esta cara, que es la cara anteroexterna, está libre, es decir, que no se articula con nada. Presenta un cuello, ¿sí? Un cuello que se encuentra entre estas dos apófisis, ¿sí? Apófisis, o también van a encontrar con el nombre de ramas, ¿sí? Esta primera apófisis, les voy a señalar, esta primera apófisis también se denomina rama corta del martillo, ¿sí? Es la apófisis generalmente es la apófisis corta o rama corta del martillo, es generalmente la que no se encuentra adherida a la membrana timpánica, como pueden fijarse. La otra rama o la otra apófisis, que es la apófisis larga, es la que está firmemente adherida a la lámina posterior de la membrana del tímpano, ¿sí? Entonces, el martillo tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene dos ramas o dos apófisis, ¿sí? El yunque, como ustedes pueden fijarse, es la pieza ósea más pesada de la cadena de huesecillos. Es la que está menos fija en el espacio, y por eso es la pieza ósea de más fácil luxación ante cualquier traumatismo. Por ejemplo, un paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico y sufre algún traumatismo, el oído medio, el yunque es el huesecillo que más fácilmente puede luxarse de los tres o puede fracturarse de los tres, ¿sí? Como ustedes ven aquí, presenta una cara articular que ya dijimos que se articula con la cara póstero externa del martillo. Tiene un cuerpo, ¿sí? Y también presenta dos apófisis, ¿sí? Una apófisis horizontal o rama corta también se le puede llamar, y una apófisis vertical o una apófisis larga, ¿sí? Esta apófisis horizontal también puede llamarse apófisis superior,
Y la apófisis vertical también puede llamarse apófisis inferior, que como ven es descendente, es vertical y aquí hace una pequeña flexión hacia adentro, ¿sí? Casi en ángulo recto, para poder terminar, ¿verdad? En su extremidad inferior, como pueden ver aquí, termina de esta forma para dar lugar a lo que sería una pequeña apófisis, que se le da el nombre de apófisis lenticular, que es la que se articula con la cabeza del estribo, ¿sí? Esta es la cabeza del estribo y esta es la apófisis lenticular del yunque. Ahora, el estribo es el menor de los tres huesecillos, ¿sí? Y sobre todo tienen que saber que se compone de una cabeza, ¿verdad? Esta cabeza tiene una forma de disco, ¿verdad? Eh, la cara libre, de esta cabeza es una cara articular, ¿verdad? Que se articula con la apófisis lenticular, como ya dijimos. Tiene un cuello que es bastante largo y delgado, ¿verdad? Y como pueden ver, a partir de ese cuello surgen dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Esas dos ramas eh, terminan o finalizan en una platina, que esto que ven aquí termina en lo que se llama platina, se conoce como platina del estribo, ¿verdad? Terminan casi en ángulo recto y como pueden ver tiene una forma particular arriñonada, ¿sí? Y esta platina se adhiere firmemente a lo que sería la ventana oval del oído interno. Está articulada también con la ventana oval del oído interno. Van a encontrar en algunas bibliografías que dice que se articula. Entonces también tienen que saber que la platina del estribo con la ventana oval se articula. Y para sostener a esta cadena de huesecillos también vamos a tener ligamentos, ¿verdad? Vamos a tener mesos que los van a unir a las diferentes paredes del ático con los huesecillos, ¿sí? Es decir, que no solamente están articulados entre sí y se van a sostener por esas articulaciones, sino que también otros ligamentos y otros mesos van a estar sosteniéndolos en esta posición. Como pueden fijarse, ¿verdad? Tienen aquí que eh, esta rama, la rama larga o la apófisis larga del martillo, es la que presta inserción a lo que sería eh, el músculo del martillo, que ustedes ven aquí, ¿sí? El músculo del martillo. Es un pequeño músculo, ¿verdad?, que se inserta en la apófisis larga del martillo, ¿sí? Otra relación importante de la cadena de huesecillos, como pueden ver aquí en la imagen, es con el nervio facial, ¿sí? El nervio facial es una relación importante con la cadena de huesecillos. Y esto para que ustedes sepan que a la hora de operar un oído medio, no es así nomás que uno entra, abre el oído, no. Hay que tener un buen conocimiento de lo que es la anatomía, justamente para no lesionar estas pequeñas estructuras, como sería esta porción del nervio facial, que es el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Así se llama, nervio cuerda del tímpano, que es una importante relación con la cadena de huesecillos. Nada más para que ustedes sepan. Esta es una disección anatómica de un oído medio, un oído derecho probablemente, como pueden ver aquí. Tienen lo que sería la cadena de huesecillos, ¿sí? La cadena de huesecillos
Y aquí, como pueden ver, el músculo del estribo, perdón, el, eh, el músculo del martillo, ¿verdad? Insertándose en la porción larga. Aquí tenemos al estribo y aquí está el yunque, el martillo, no están bien disecados, pero pueden tener una visión más o menos general de cómo se vería una disección anatómica de la cadena de huesecillos. Doctora, Sí, ¿cómo se sabe que podría ser el oído derecho, por favor? No, yo no entendí cómo saber esto. y porque viste, por ejemplo acá, más bien por la posición, ¿verdad? Eh, bueno, más bien por la posición anatómica. Acordate que la posición anatómica es el decúbito dorsal, ¿sí? Es decir que tu caja timpánica, como te dije, tu caja timpánica, cuando el paciente esté totalmente en decúbito dorsal, tu parte anterior va a ser toda esta parte, ¿sí? Y más bien quedaría como posterior toda esta zona. Eso cuando están de cúbito dorsal, ¿sí? Ahora, Sí. eh, ahora cuando nos encontramos, por ejemplo, con una disección, ¿sí? Como esta, nosotros tenemos que ver hacia dónde está orientado, podemos tener como referencia hacia dónde está orientado la cabeza del martillo, ¿sí? La cabeza del martillo, como puedes ver aquí, está orientado hacia hacia tu derecha, ¿verdad? Esta es la cabeza del martillo, que está articulada con la cabeza del yunque. Entonces, toda esta porción te hace imaginar que estos dos huesecillos están conectados entre sí, están articulados entre sí, no están más bien disecados acá, ¿sí? Entonces, la porción larga es lo que generalmente cuando nosotros eh, entramos a la cavidad del oído medio, el mango del martillo es lo que vemos bien pegado por la membrana del tímpano. Y cuando sacamos o eh, desinsertamos la membrana timpánica, ¿verdad? Para rebatirla hacia arriba, nos vamos a encontrar con el mango del martillo generalmente desnudo, como se dice, y siempre el mango del martillo en la posición anatómica va a estar orientado hacia, eh, va a estar orientado generalmente hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Aquí está el mango del martillo hacia abajo y hacia atrás. Esa es la posición anatómica, ¿sí? Cuando está orientado hacia abajo y hacia atrás. Entonces, por eso podemos decir que este es el mango del martillo. Y acordate que cuando dividimos a la membrana timpánica en 4 cuadrantes, generalmente el mango del martillo, eh, todo lo que está por debajo del mango del martillo nos hace pensar en la región antero-inferior, ¿sí? Todo esto es postero-inferior, ¿está bien? Y todo lo que está acá es superior, tanto anterior como posterior. Entonces, eh, por eso yo digo que es un oído más bien derecho, porque el mango del martillo está orientado hacia abajo y hacia atrás, ¿verdad? Pero eh, al hacer esa delimitación como si estuviese la membrana timpánica por encima, toda la parte posterior que queda es mucho mayor
que la parte anterior, ¿sí? Entonces, por eso digo que está dispuesto, que es un oído disecado del lado derecho, ¿sí? No sé si me entendiste. Sí, doctor, entendí mejor ahora sí. ¿Entendiste mejor? Bueno, Sí, entonces, si este mango estuviese un poco más aquí arriba, podríamos decir que es uno izquierdo, ¿verdad? O sea, sería la imagen pero dada vuelta, ¿sí? Bueno, esta es más bien una diapositiva para que vean que cuán chica es la caja timpánica, ¿verdad? Es una caja de pequeñísimas dimensiones. Por eso es muy importante conocer, como les dije, la anatomía, porque es tan pequeña que cualquier movimiento que hagamos de forma brusca o de forma no pensada, ¿verdad? Podemos estar lesionando estructuras anatómicas como ramas del nervio facial, y eso en el postoperatorio vamos a poder percibir que dañamos el nervio facial, porque la paciente podría salir con una parálisis facial de la cirugía de oído medio. Entonces, nada más para que sepan sus dimensiones. Yo no les voy a preguntar cuánto mide vertical, cuánto mide horizontal, cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de volumen, pero al leer ustedes obviamente se van a dar cuenta de lo pequeñísima que es esta caja timpánica. Como toda caja, ¿verdad? Recuerden que cuando ustedes describen una estructura anatómica, ustedes le dan una forma geométrica. Y a la caja timpánica, justamente a este miembro, digamos, del oído medio, que es la caja timpánica, le damos esa forma de caja. Y una caja se asemeja más bien a lo que sería un cuadrado, ¿sí? Y este cuadrado generalmente tiene 6 caras. Entonces, esta caja timpánica también va a tener 6 caras o 6 paredes, ¿sí? La pared interna, vamos a ir viendo cada una de ellas. Aquí, la pared interna está representada por lo que es esta eh, delineación de la ventana oval, ¿verdad? La ventana oval, sepan que es una prominencia o una saliencia del oído interno, ¿sí? Entonces, la pared interna del oído medio va a estar representada por, por ese delineamiento, ¿sí? Así también vamos a tener eh, otra saliencia del oído interno que corresponde a lo que sería el promontorio. El promontorio es una zona del oído interno que empuja hacia adentro del oído medio y le da esta forma redondeada, ¿sí? Y por debajo del promontorio tenemos la ventana redonda, que es es otro delineamiento del oído interno, ¿verdad? Entonces toda esta pared interna está representada, perdón, por esos delineamientos, ¿sí? Toda la pared interna de la caja timpánica está representada por por esas tres limitaciones o delimitaciones. Ahora, la pared anterior está representada por lo que es este conducto o este tubo que les había dicho recibe el nombre de trompa de Eustaquio, que comunica la cavidad nasal con el oído medio, ¿sí? La la pared externa está representada por la lámina posterior de la membrana timpánica, ¿sí? La pared externa, perdón. Y la pared superior de la caja timpánica está representado por esto que ven aquí. Cuando tengan la diapositiva van a ver mejor. Aquí hay esta zona lila, ¿verdad? Si está bien delineado, y un poquito por arriba van a ver que hay como un borde, hay como un borde un poco más blanquecino, ¿sí? Bien finito. Entonces, esta pared superior está representada por lo que se conoce con el nombre de tegmen
timpani, ¿sí? Les había dicho que el tegmen timpani es el techo de la caja timpánica, es el techo. Y justamente es tan delgado ese techo que cualquier infección crónica del oído medio va erosionando ese tegmen timpani, y si dejamos a libre evolución, toda la infección va a ir pasando a esta zona que corresponde a la pared posterior, o está representando la pared posterior de la caja timpánica, que es eh, el sistema celular de la mastoides, ¿sí? Esta es la pared posterior, ¿sí? Y la pared inferior, es decir, aquí vamos a tener estructuras vasculares importantes como la vena yugular interna y la arteria carótida interna, ¿sí? Como pueden ver aquí en esta imagen, tenemos la pared anterior, ¿sí? En donde está representada por la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Vamos a tener la pared posterior aquí, representado por las celdillas mastoideas. Todo esto que ustedes ven aquí, todos estos dibujos que ustedes ven aquí pintados o rellenados con marrón, se les llama celdillas mastoideas, ¿sí? Luego tenemos la pared inferior, donde les dije estructuras vasculares importantes como la vena yugular interna y la arteria carótida interna representan su pared inferior, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la pared interna, ya representado por la ventana redonda, la ventana oval, la ventana redonda aquí, la ventana oval, y la pared externa, ¿verdad? Que digamos se sacó de esta imagen, representada por la lámina posterior de la membrana timpánica. Aquí tenemos una vista lateral de la caja timpánica, ¿sí? Como pueden ver, la lámina posterior formando la pared externa, las estructuras vasculares importantes en su pared inferior, en su pared interna tenemos todo lo que es la ventana oval, la ventana redonda, ¿sí? Pueden ver aquí que la cadena de huesecillos está en íntima relación, como les había dicho, con una rama del nervio facial, que es el nervio cuerda del tímpano. Nada más para recordar esta diapositiva, la relación importante de la cadena con el nervio facial, ¿sí? Pasa casi cabalgando lo que sería el mango o la apófisis larga del martillo. Para ver un poquitito la pared medial de la caja timpánica, la ventana oval, tenemos el promontorio, ¿sí? La ventana oval, el promontorio, la ventana redonda. Por encima de estas ventanas hay un acueducto llamado acueducto de Falopio, a través del cual va a ir ingresando el séptimo par craneal o el nervio facial, para así hacer un recorrido dentro de lo que sería el hueso temporal, ¿sí? Nada más aquí también para que vean que está en íntima relación con estructuras del oído interno también, como lo son la ventana redonda y la ventana oval. La ventana redonda y la ventana oval, ¿sí? Como pueden ver aquí también otra imagen que nos muestra el nervio facial dando una rama, que es el nervio cuerda del tímpano, que prácticamente cabalga sobre el mango del martillo, ¿sí? Esto generalmente se da en la porción timpánica del oído medio, como pueden ver, en íntima relación con la cadena de huesecillos.
Y les había mencionado la trompa de Eustaquio, también formando parte del oído medio. Es importante saber que la trompa de Eustaquio es un tubo fibrocartilaginoso, ¿sí?, que va a comunicar lo que es la rinofaringe con la cavidad timpánica, ¿sí? Acá ustedes ven la cadena de huesecillos. Todo esto que ven aquí es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Y más abajo ya estaríamos dentro de la cavidad nasal, ¿sí? Aquí no está representado, pero más abajo ya tendríamos que tener la cavidad nasal. Entonces, como pueden ver, es un tubo que comunica la rinofaringe con la cavidad timpánica. Y siempre se va a ir extendiendo este tubo desde lo que es la pared lateral de la cavidad faríngea, ¿sí?, hasta la pared anterior de la caja timpánica. Siempre queda un poquito por arriba del piso de la caja timpánica, ¿sí? Y este tubo tiene más o menos una longitud aproximada de 3,5 centímetros. También tiene una parte que es fibrocartilaginosa, que serían las serían los dos tercios iniciales del tubo, ¿verdad? Teniendo esta consistencia fibrocartilaginosa, y la parte ósea que correspondería ya al tercio restante, ¿verdad? Prácticamente esa parte ósea ya correspondería a lo que sería la tuba auditiva dentro de la caja timpánica, ¿sí? Y generalmente en la unión de estas dos porciones vamos a tener una estrechez que recibe el nombre de istmo tubárico, ¿sí? Entonces tenemos toda esta tuba auditiva dividida en tres partes. Una parte, digamos, una parte anterior, una parte media y una parte anterior, una parte media y una parte posterior si hablamos de posición anatómica, ¿verdad? Pero es mejor dividirla en tercios. Tercio externo, un tercio, dos tercios, tres tercios, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, el tercio final es el tercio que tiene una consistencia ósea, mientras que los dos tercios iniciales tienen una consistencia fibrocartilaginosa. Bueno, toda esta tuba auditiva, todo este tubo, está revestido también por una lámina, mejor dicho, o sea, todo el tubo está formado también por cartílago y por una lámina fibrosa, ¿sí? Generalmente la parte cartilaginosa de este tubo constituye lo que sería eh, la pared póstero interna, ¿sí? Toda la parte posterior y la parte interna está formada por cartílago, mientras que lo que sería la lámina fibrosa va a formar toda la parte anterior y externa de la trompa, ¿sí? Generalmente este tubo está rodeado, ¿verdad? Está rodeado por tejido muscular. Y ese tejido muscular está representado, mejor dicho, está compuesto por los músculos que ustedes van a encontrar con el nombre de músculos periestafilinos, ¿sí? Acá está uno de ellos, el músculo periestafilino. Generalmente ambos músculos, mejor dicho, se insertan en lo que es la base del cráneo. Ahí se insertan, ¿sí?
tienen que saber que normalmente este tubo es una cavidad virtual, ¿sí? Virtual porque eh, generalmente esta cavidad se hace permeable cuando estos músculos periestafilinos actúan de manera sinérgica, es decir, se contraen durante la deglución y también se contraen cuando el paciente bosteza. Entonces, cuando esos músculos actúan en conjunto o actúan en sinergia, es que se abre esa cavidad, ¿sí? Generalmente es una cavidad virtual. Y tienen que saber que esta trompa de Eustaquio tiene una disposición anatómica diferente, tanto en el niño como en el adulto. Generalmente en el niño la disposición es mucho más horizontal y es más corta, ¿sí? En cambio en el adulto tiene una disposición más bien verticalizada y es mucho más larga la tuba auditiva. ¿Esto qué hace? Hace que justamente en los niños sea mucho más fácil de... esto justamente hace que los niños tengan mucho más fácil infecciones de oído, del oído medio, ¿verdad? Por su disposición anatómica. Es más corta y es más horizontal. Entonces fácilmente las bacterias, los virus van a llegar al oído medio. Sin embargo, en el adulto es más difícil porque es mucho más vertical su disposición anatómica, ¿verdad? Y sobre todo también el trayecto hacia el oído medio es un trayecto mucho más, eh, mucho más largo. Y por último, otro de los componentes de lo que sería el oído medio es lo que habíamos visto con el nombre de mastoides. Ustedes, para tener en cuenta en la cabeza o hacerse una idea de cómo es una mastoides, recuerden un panal de abejas, ¿sí? El panal de abejas tiene esta visualización, ¿sí? Totalmente intraveculado. Ustedes pueden ver acá cómo el hueso temporal está totalmente dividido en trabéculas, ¿verdad? Dentro, esas trabéculas, ¿verdad? Forman las llamadas celdillas mastoideas, que como ustedes ven aquí tienen una coloración más bien amarronada, ¿verdad? O negruzca. ¿Por qué tiene esa coloración? Porque ustedes van a ver así cuando cortan una mastoides, realizan un corte transversal, porque generalmente las mastoides, eh, las mastoides o las celdillas mastoideas tienen que estar ventiladas, ¿sí? Normalmente todas las celdillas tienen que estar ventiladas, tienen que tener una coloración negruzca. Cuando ustedes hagan un corte transversal o vean una tomografía, todo este trabeculado, que lo van a ver de coloración blanquecina, dentro de ellas tienen que ver negro, ¿sí? Todo eso negro es aire, tiene que ser aire para poder considerarla una mastoides normal y bien ventilada, ¿sí? A esa disposición de las celdillas se le llama neumatización, ¿sí? Esas celdillas están neumatizadas, quiere decir que están bien desarrolladas y están bien ventiladas. Sin embargo, esta neumatización que ustedes ven acá no es igual para todos los individuos. La neumatización de mis mastoides difiere muchísimo de la neumatización comparando con la de una de ustedes. Y asimismo también la neumatización de un adulto, de la mastoides de un adulto, difiere mucho de la neumatización de la mastoides de un niño, de un paciente pediátrico. Es decir que el grado va a depender mucho de los individuos. Generalmente esa neumatización tiene que abarcar toda la mastoides. Todo esto ustedes tienen que ver esta disposición en todo el hueso, ¿sí? A veces van a encontrar una fina lámina, ¿verdad? Eh, También se le llama capa ósea, ¿verdad? Muy compacta, que se recibe el nombre, ¿verdad? De cortical, ¿sí?
Aquí puede haber una fina lámina ósea que se le llama cortical, pero generalmente todo el hueso tiene que tener esta visualización de un panal de abejas, ¿sí? Esta diapositiva nada más para que recuerden las características particulares de cada uno de los huesecillos de la cadena. Y esta imagen justamente hace referencia a lo que les había dicho al inicio, ¿verdad? A la división en porciones de nuestra caja timpánica. Y aquí lo que yo quiero que recuerden con esta diapositiva es la porción superior, o también llamada epitímpano o ático, que es toda esta zona que está por encima de la cabeza del martillo y del yunque y que las contiene, ¿verdad? Todo esto corresponde al epitímpano o receso epitimpánico, también van a encontrar. Es asiento frecuente de innumerables patologías crónicas de oído medio. Aquí también otra imagen para que ustedes vean, esta es sacada del Atlas de Netter, ¿verdad? Para que vean otras relaciones, por ejemplo, de la cadena de huesecillos, por ejemplo, con el músculo tensor del tímpano que se inserta en el mango del martillo, ¿verdad? Cómo se disponen estas apófisis, considerando la posición anatómica también, ¿verdad? Cómo se encuentra la tuba auditiva. Vean que tiene una disposición más bien anterior. Les voy a señalar más bien anterior la membrana del tímpano, ¿verdad? Cómo está la base del estribo. El músculo del estribo también que se inserta, otro de los músculos que le da sostén a la cadena de huesecillos, el músculo del estribo, que se inserta en su apófisis descendente, ¿sí? Y aquí también otras características de los huesecillos de la cadena, ¿sí? Pueden verlo también en el Atlas de Netter, como les dije. Tienen muchísimas imágenes que les van a servir para que puedan estudiar. También aquí es nada más otra imagen para que vean a grandes rasgos, ¿verdad? Todo lo que es el aparato auditivo, el oído externo primeramente, constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano. Luego tenemos el oído medio, que va desde la lámina posterior de la membrana timpánica, ¿verdad? Hasta lo que sería la ventana oval. Como pueden ver, contiene la cadena de huesecillos, la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Por detrás está todo el sistema celular de la mastoides, y luego el oído interno con su característica forma de caracol, ¿sí? Ven aquí como el nervio auditivo, justamente la rama vestibular y la rama coclear van a ir a inervar las distintas porciones del oído interno. Aquí también tienen la cadena de huesecillos, ¿verdad? Cada uno de ellos vuelve a mostrar sus características, ¿sí? Y para que vean cómo se articulan y se disponen entre sí. Esto nada más para que vean los tipos de articulaciones que podemos encontrar dentro del oído medio. Yo no les voy a preguntar esto en el examen, pero nada más para que tengan un resumen a la hora de estudiar. Entonces pueden fijarse en esta diapositiva. Y otra imagen para que vean el oído medio, ¿verdad? La membrana timpánica, el mango del martillo, el yunque, el estribo, cómo se encuentran dispuestos en el espacio, ¿sí? Siempre la platina del estribo se inserta aquí con lo que sería la ventana oval, ¿sí? Eso recuerden también que es una articulación. Y por último, ¿verdad? Para poder hablar de la trompa de Eustaquio, que ya les hablé de algunas características importantes, ¿verdad? Esto ya les había comentado al inicio, ¿verdad? Tenemos que saber que la función principal de esta trompa de Eustaquio es la de mantener un equilibrio de presión
entre lo que es el oído medio, entre esa pequeñísima cavidad y lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Esta trompa de Eustaquio tiene esa función, equilibrar la presión entre el oído medio y la presión atmosférica. Esa es su principal función. También tiene la función de renovar el aire de la cavidad timpánica toda vez que se deglute, pero esta es la función principal y que deben recordar, ¿sí? Cualquier desequilibrio que se produzca, ¿verdad?, entre la presión externa y la presión del oído medio, o eh, justamente cualquier problema que ocurra en la tuba auditiva y que haga que la presión del oído medio no sea igual a la presión del ambiente, va a generar dentro del oído medio una presión negativa, ¿sí? Y esa presión negativa se va a ir traduciendo a largo plazo en patologías que vamos a ir viendo más adelante del oído medio, ¿sí? Entonces, cualquier desequilibrio o cualquier función anormal, si nuestra tuba auditiva no está funcionando bien, no está equilibrando bien esas presiones, vamos a tener problemas o patologías en oído medio, ¿sí? Eso también para que vayan grabando, ¿verdad?, a la hora de estudiar la fisiopatología de lo que son las patologías de oído medio que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Doutora, e a trompa, además de ser fibrocartilaginosa, também a mucosa tapizando todo o conduto? Pues. También la mucosa como te dije, la tuba auditiva es un tubo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Valga la redundancia, un tubo formado por eh, fibrocartílago en sus dos primeras porciones, y en la última porción, ya que está cerquita de lo que sería, te voy a mostrar, de lo que sería la parte anterior del, de la caja timpánica, ya esa porción es ósea, ¿sí? Se puede ver aquí la pantalla, ¿logras ver bien? Sí, doutor. Sí, a ver un poco, no se ve negro. A ver, un ratito. Un ratito, no sé qué pasa, se ve negro en mi pantalla. Te voy a mostrar. Ahí sí ves, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, aquí, ¿ves? Sí, doutor. Bueno, mira, digamos, donde está aquí la apertura faríngea, o sea, la tuba se extiende desde, si vos pensás en tu faringe, acordate que por anatomía la faringe tiene tres porciones, ¿sí? La porción orofaringea, ¿verdad? Acordate de esa porción, la parte lateral de esa porción va a ir ascendiendo hacia arriba la tuba. Esta es justamente representa la pared lateral de la faringe. Va ascendiendo hacia arriba y al llegar aquí, que sería eh, la, la llegada, por decirlo de alguna forma, a la parte ya de lo que sería nuestra caja timpánica, ¿sí? Al llegar aquí es como que adopta una adherencia aún mayor a lo que sería el piso de la caja timpánica. Ese piso ya es
de consistencia ósea. Todo lo que es anterior a eso tiene una consistencia más bien fibrocartilaginosa. Y ese tubo está revestido también por una mucosa, por un epitelio ciliado cilíndrico, ¿sí? Ese epitelio es parecido, no te digo que es igual, pero es parecido al epitelio que eh, recubre la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, es un epitelio ciliado de tipo respiratorio, también van a ver que algunas bibliografías lo describen así, pero es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? También está revestido hasta esa zona anterior como habíamos visto antes. Ese epitelio llega hasta esa porción del piso de la caja timpánica, ¿sí? Así, gracias. Estas dudas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, em esta mesma diapositiva que estava mostrando para sí, Murilo, perdón. Sí, a parte de mastoide que você falou, tem que ser toda em panal de abeja, verdade? sí. É só esta parte onde tem esta porção maior ou é toda? Espera, te voy a mostrar. A ver un poquitito. ¿Estás viendo ahí? ¿Se ve en la pantalla la imagen? Agora não, agora você tira. Ahí está, ¿sí? Ahí sí Não, puedes ver, ¿verdad? não vejo ainda, profe. ¿No ves todavía? Não. Bueno, esperamos un ratito. Bueno, a ver aquí. Ahora sí, ¿verdad? Ahí sí podés ver. Sim, profe. Ok. Vos me decís esta imagen. Sim, profe, porque está específico, onde tem uma porção maior do panal de abeja. Pero é só esta parte ou é todo o hueso? Todo el hueso. Ah, sim, profe. O sea, el Dale. hueso temporal cuando pasa que en el libro no está descrito el hueso temporal, ¿sí? Todo lo que estamos viendo ahora se encuentra dentro del hueso temporal. Esa pequeña porción nada más de lo que sería el oído, ¿verdad? Eh, es pequeño con respecto a todo lo que es el hueso temporal. El hueso temporal es mayor, ¿verdad? Esta mastoides es una parte del hueso temporal, es una parte, ¿sí? Todo esto que ustedes ven acá, que ves aquí, Jane, vos fuiste la que me preguntaste, ¿verdad? Sim, Todo esto que profe. ves acá sería la cortical del hueso, que es más bien delgado. Aquí parece muy grueso, ¿verdad? Pero es, en la realidad es una parte muy delgada. Y después todo, pero todo el hueso tiene esta apariencia de panal de abejas, ¿sí? Y Sim, como te profe. había dicho, ese trabeculado óseo que es todo esto que ves acá, que es como si fuese que está dibujando un laberinto, todo esto, ¿verdad? Sim. Divide a la mastoides otra vez así en pequeñas celditas o celdillas, ¿sí? Todas esas celdillas ustedes tienen que saber también que están revestidas por mucosa, no solamente hueso, ¿sí? Revestido por periósteo. Hay también mucosa ahí revistiendo esas celdillas, todas las celdillas que encontramos en la mastoides, ¿sí? Sim, profe. Hasta ahí llega ese epitelio, digamos, eh, epitelio cilíndrico, ¿sí? Hasta la mastoides. Entonces, por eso, cuando tenemos una rotura del techo de la caja timpánica y en el receso epitimpánico justamente teníamos algún cuadro infeccioso crónico, entonces todo ese techo se erosiona y la infección va llegando y ocupando estas celdillas, va ocupando. Y si eso dejamos a libre evolución, va a ir erosionando también todas estas trabéculas, va a ir desapareciendo y se va a formar más bien una cavidad grande, sin trabécula, sin aspecto de panal de abejas. Por eso es muy importante ese receso que les dije, para que recuerden, ¿sí?
porque cuando demos patologías de oído medio, entonces vamos a ir recordando también algunas cosas que les dije aquí, ¿sí? Pero esta imagen es para todo el hueso, ¿está bien? Ok, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a volver un poquito a llamar a los alumnos que no me respondieron.